Bueno, como les comentaba Cata, yo quiero compartir, bueno, agradecerles el espacio, ¿verdad? De esta hora para hablarles un poco de lo que he estado trabajando, para obtener el grado de maestría aquí en la Universidad de Costa Rica. Dentro del principal estudio fueron las caminatas aleatorias en medios aleatorios, entonces de eso les quiero compartir hoy. Para entender, de qué se trata, quería pasar un poco sobre el ambiente no aleatorio, como para ver la dificultad que hay cuando se le agrega, digamos, la aleatoriedad al ambiente. La agenda contiene estos puntos, digamos, una pequeña introducción a modo de motivación sobre lo que se tiene en ambientes homogéneos o los no aleatorios. Después saltaríamos a lo que son las definiciones y propiedades básicas de ambiente aleatorio y la caminata sobre estos ambientes. Veríamos uno de los principales resultados en probabilidad, que son la ley de grandes números, primero para el caso unidimensional y luego lo veríamos para el caso de dimensiones mayores que 1. Veríamos lo que son las condiciones de balisticidad y polinomial, que son clave a la hora de obtener la ley de grandes números. Otro proceso o otra, digamos, herramienta clave a nivel matemático para la ley de grandes números es el proceso de renormalización. Y les hablaría un poco al respecto. Y también traigo un pequeño apartado para una charla futura que es muy interesante también. Entonces, bueno, hablando un poco a nivel general, de qué está compuesta la charla de hoy, tiene dos principales aspectos o dos componentes que serían lo que es un camino aleatorio. Pensemos tal vez en una molécula que estamos analizando, digamos, su trayectoria en el líquido o en el gas. El desplazamiento de una persona bajo los efectos del alcohol, como sabemos, a cada instante no, para dónde va no tenemos certeza. Entonces eso se puede modelar como un camino aleatorio. Y también a nivel un poco más económico estaría el precio que va a tener un determinado activo a cada instante. Entonces, esos son algunos ejemplos de caminatas aleatorias. Y por otro lado, o la otra componente es el ambiente aleatorio como tal. Si lo ubicamos o lo tratamos de empatar con la con la caminata que describo inicialmente, entonces el ambiente vendría a ser si se desplaza sobre el aceite o sobre el agua. Si nos ubicamos sobre la persona bajo los efectos del alcohol, si va caminando sobre la carretera o se metió al río a caminar. Y si estamos hablando del precio, pues pensemos en que si estamos en una economía con crisis nacional o no hay crisis nacional. Eso es más o menos a modo intuitivo las dos principales pilares, digamos, de la discusión de hoy. Hablando un poco aquí acerca de lo que son las caminatas sobre ambientes deterministas o no aleatorios, homogéneos también conocidos, sabemos que la caminata se modela por medio de, digamos, de esta suma de variables aleatorias que podemos considerar que son independientes e idénticamente distribuidas sobre ZD. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa de la caminata? Bueno, queremos analizar las propiedades de ella, en este caso de de la secuencia X1, X2, etcétera. Este mecanismo aleatorio de movimiento es determinado por sus probabilidades de salto, ¿verdad? Está la caminata, al otro instante, ¿cuál es la probabilidad de que cambie de posición? Entonces, por ahí va un poco, digamos, una de las propiedades que se analiza. Aquí está una pequeña ilustración de las caminatas simples, que solamente me fijo en su primer vecino, digamos, el vecino derecho y el vecino izquierdo. Entonces, la probabilidad de salto a cada uno de ellos lo estamos denotando como P o como 1 menos P. Entonces, un supuesto importante que se suele trabajar, digamos, con las caminatas es que nosotros nos fijemos en dónde está ubicada el día de hoy y vamos a determinar cuál es su siguiente posición. Y no nos interesa cómo llegó a la posición actual. Entonces, ese tipo de mecanismo de movimiento aleatorio es lo que nosotros conocemos como una cadena o una caminata aleatoria markoviana. Algo que sucede en el caso homogéneo de ambientes homogéneos es que, como lo ilustré anteriormente, si yo tengo aquí mis pasos con probabilidad P de salto a la derecha y probabilidad 1 menos P de salto a la izquierda, entonces está uno de los teoremas más importantes a nivel de probabilidad, que es la ley fuerte de grandes números, la cual nos dice que la probabilidad de que la caminata, pensémoslo así, como que su velocidad asintótica converge al valor promedio de Z1, es 1 en probabilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros podemos calcular
la esperanza de la variable Z1. Recuerden que solo toma dos valores, el 1 y el -1 con sus respectivas probabilidades, y entonces ahí obtenemos el valor. De esta conclusión o de este importante resultado que lo da la ley fuerte de grandes números, estaríamos observando principalmente dos comportamientos de la caminata. Uno es que está el comportamiento transitorio, que lo puedo observar en esos dos casos específicos. Si esta diferencia de probabilidades P menos Q me da positiva o negativa, es decir, si es diferente de 0, es transitoria. Y además podemos ver, o podríamos inferir, de que ella se dirige hacia más infinito con probabilidad 1 o hacia menos infinito, dependiendo del caso, digamos, del valor de la esperanza. Y por otro lado, si esta velocidad asintótica convergiera a 0, entonces estaríamos con el caso de una caminata recurrente. El caso donde esta esperanza me da nula, es decir, cuando P y Q son iguales a 1/2, que es el caso conocido como el caso simétrico, ahí la caminata es recurrente. Recurrente, recordemos que es que ella visita un determinado estado un número infinito de veces. En el caso transitorio no sucede así. Listo. Entonces, la idea es ver cómo estos dos principales resultados o ver el comportamiento de las caminatas aleatorias cuando ya le incorporamos la aleatoriedad al ambiente. Entonces, lo primero que quiero como mostrarles es una forma bastante intuitiva de cómo entender el proceso de un ambiente aleatorio. Lo traje como dividido en dos casos principales. Hay como una especie de historia. Pensemos que en un primer paso, el Señor va a crear el universo. Entonces, ¿cómo es que va a crear este universo? Se supone que tenemos nuestros valores enteros, Z, y en cada una de esos valores de Z estaría lanzando la moneda. Entonces, para cada posición tenemos un evento, el que vaya a salir de acuerdo al lanzamiento de la moneda. Entonces, el E sub I viene a representar ese evento de si sale escudo o de si sale corona, y esto para cada uno de los valores de Z. Una vez que ya diseña, digamos, esto, viene el siguiente paso, que es qué sucede después del sexto día. Bueno, teniendo esta secuencia de eventos E, el Señor pone una partícula en el origen y da la siguiente instrucción. Si está ubicado en I, entonces, si el E sub I sale escudo, dice que si la probabilidad de que salte a la izquierda va a ser de 3/4 y de que esa partícula salte a la derecha va a ser de 1/4. Y si por el contrario el evento del lanzamiento de la moneda es una corona o representa una corona, entonces las probabilidades se intercambian. Eso es más o menos al modo intuitivo de cómo está introduciéndose aleatoriedad en cuanto a los pesos con los cuales nos movemos de un sitio al otro. Entonces, de este ejemplo, obtendríamos estas tres características. Las probabilidades de 1/4 y 3/4 en cada uno de los puntos de Z vienen a ser, una vez que ya obtenemos o que ya vimos todos los resultados de los lanzamientos, esa es una realización del espacio de ambientes posibles que vamos a denotar a lo largo de la presentación como omega. Ahora, estas realizaciones vamos a asumir en su momento que son independientes e idénticamente distribuidas, ¿verdad? Cada vez que me cambio de posición, el lanzar una moneda no afecta, digamos, los resultados de cambiar de posición. Y luego los ambientes, cuando estamos fijando, digamos, una realización, entonces las caminatas que vamos a incorporar en ambientes aleatorios vienen a ser caminatas o cadenas de Markov. Muy bien, entonces eso fue la introducción a lo que son los ambientes aleatorios. Ahora tratemos de meterle un poquito de rigurosidad a lo que acabamos de mencionar. Para definirlo, vamos a considerar este conjunto V de vértices, son los puntos de ZD con distancia 1. Entonces el ambiente aleatorio vendría a ser todos estos vectores 2D dimensionales con componentes no negativas que suman 1. En otras palabras, tenemos un conjunto P de pesos para cada uno de los vértices que notamos anteriormente, todos estos pesos entre 0 y 1, la suma, una vez escogido un peso a todos, ¿verdad? Sus primeros vecinos, tiene que regresar la unidad, y entonces el ambiente aleatorio, denotado como omega,
viene a ser los vectores para cada uno de los puntos en Z. Esta es otra ilustración, digamos, de lo que es el ambiente aleatorio en Z2. Entonces, escojo 2 puntos. La probabilidad de visitar a sus primeros vecinos, ahí están denotados con el omega. Esta es una realización. Otra realización en estos mismos 2 puntos, tendríamos otras probabilidades para de salto, digamos, a sus primeros vecinos. Muy bien, entonces, ya teniendo esa parte, digamos, clara de cómo se define un ambiente aleatorio, denotemos 3 principales características que pueden estos tener. La primera es una de las más utilizadas a nivel de probabilidad, que es la de independencia e idénticamente distribuida. Anteriormente lo mencioné, perdón, y aquí se los traigo un poco más formal. Tenemos la medida de probabilidad sobre el ambiente. Todas esas realizaciones, pensemos o recordemos el lanzamiento de la moneda en cada punto de Z. Se dice que es I y D si estas variables omega para cada punto de la malla es independiente e idénticamente distribuida. Bueno, una vez más, ilustrando un poco la situación, tenemos aquí 3 posibles realizaciones de omega y entonces entre ellas, como variables aleatorias, son independientes e idénticamente distribuidas bajo su medida, que la vamos a llamar la medida ambiente. Y las segundas 2 características de los ambientes es la de elipticidad y la de uniformemente elíptico. En el caso de la elipticidad, simplemente es que buscamos el menor valor de la probabilidad de salto y esta es positiva con probabilidad 1. Y la uniformemente elíptica es que tenemos una constante, una tendencia, digamos, a salir, o la menor de las probabilidades es mayor a este valor de visita a sus primeros vecinos. Esas son las características del ambiente. Ahora pasemos a incorporar lo que son las caminatas aleatorias, ¿verdad? ¿Dónde va a estar en cada paso esa caminata? Entonces, tenemos un ambiente o tenemos nuestro ambiente. De momento lo vamos a mantener fijo. Hay una realización y entonces vamos a definir la caminata aleatoria con la siguiente ley de transición. La ley de transición son esas probabilidades de salto. Entonces, vamos a iniciar con una caminata en un punto X, o sea, su probabilidad partiendo de X, de que llegue a X es 1. Y luego estamos en un punto y la probabilidad de salto a cualquiera de sus vecinos va a ser definida en términos de lo que indica el ambiente, el omega y E. Entonces, esta es la que vamos a definir como la ley Quench de la caminata aleatoria sobre ambiente aleatorio. De igual manera, se utilizan notaciones similares al caso de ambientes homogéneos, donde tenemos ahí las probabilidades de transición de un punto Y a un punto X en n pasos. Algo importante aquí, que después se los voy a volver a mencionar, es que por construcción, esta ley Quench, primero que estamos dejando fijo el ambiente. Entonces aquí tenemos todavía el manejo de la aleatoriedad del ambiente. Y segundo, de que la caminata que estamos aquí construyendo es una cadena de Markov. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con el hecho de que el ambiente es aleatorio? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces viene una nueva ley, la ley promedio o la ley Aniel. Tenemos la caminata y entonces vamos a promediar sobre todos los posibles ambientes. Esa es tomar la esperanza de la probabilidad Quench anteriormente descrita, que termina siendo una variable aleatoria en función del omega. Ahora, esta ley, aquí perdemos esa propiedad de que la caminata es markoviana por el hecho de que cuando nosotros estamos trabajando o ya promediamos sobre todos los ambientes, ya no se consigue la principal característica para decir que la caminata es markoviana. Entonces ya por ahí tenemos esa pequeña obstáculo o dificultad con respecto al anterior. Muy bien, entonces ya hemos definido de momento lo que es ambiente, lo que es la caminata sobre ambiente aleatorio y empecemos ahora con resultados que se obtienen con estas 2 configuraciones. Veámoslo primero para el caso unidimensional y notemos el salto que hay para cuando es dimensión mayor que 1.
En el caso unidimensional, se trata de hacer algo similar a lo que se tenía en el caso homogéneo, nada más que tratando de llegar se definen algunas nuevas cantidades. En principio vamos a considerar ρ como el cociente entre la probabilidad de salto a la izquierda y la probabilidad de salto a la derecha. Entonces, no sé si recuerdan del caso no homogéneo, perdón, donde la ley fuerte de grandes números dice que la velocidad asintótica es aquel P menos Q, la probabilidad de salto a la derecha menos la probabilidad de salto a la izquierda. Algo así, Solomon en 1975 intenta reconstruir introduciendo el valor eta. Eta es la esperanza del logaritmo del ρ anterior. Vean que cuando le aplicamos el logaritmo, por propiedades, se obtiene como una especie de resta. Y la conclusión de, digamos, asumiendo ambiente y D y la uniformidad elíptica, es que si este valor eta es diferente de 0, entonces la caminata es transitoria bajo la ley anillo. Y específicamente, si es menor que 0, entonces esa caminata se va para el infinito con probabilidad 1, y si es positiva, se nos va para menos infinito. En el caso de que este eta sea igual a 0, entonces estaríamos ante una caminata que es recurrente. En particular, el límite inferior va para menos infinito y el límite superior va para más infinito. Y no solamente se obtiene esta característica de la caminata. Las caminatas suele uno estudiarle lo que es la transitoriedad, la recurrencia, donde ya lo estamos dividiendo, digamos, dependiendo del eta, o es recurrente o es transitorio. Pero además de eso, se obtiene un segundo, digamos, resultado, que es a qué converge su velocidad asintótica. Entonces, él logra dar fórmulas explícitas acerca de esta velocidad. Tenemos aquí de que si el valor esperado del ρ es menor que 1, entonces su velocidad es dada por esta cantidad. Y por otro lado, si se tiene esta otra condición en cuanto a la esperanza del cociente entre el salto a la izquierda y salto a la derecha, o viceversa, como este inverso, entonces llega con velocidad 0. Y veamos un ejemplo, algo que, digamos, a mí me llamó mucho la atención en su momento de ver cómo el introducir ambientes aleatorios no se obtienen necesariamente las mismas conclusiones de antes. Veamos aquí, tengo la ilustración de dos posibles ambientes. Un ambiente me dice que la probabilidad de salto a la derecha es beta y el otro me dice que la probabilidad de salto a la derecha es 1 menos beta. Y la probabilidad de que uno o el otro ocurra es alfa y 1 menos alfa respectivamente. Entonces, haciendo unas cuantas cuentas, se llega a una expresión de esa manera, que está aquí al final, digamos, 2 alfa menos 1 y el logaritmo de este cociente para el eta. Recordemos que este eta, dependiendo de su valor, nos dice que la caminata es transitoria o es recurrente. Entonces, analicemos qué condiciones debe satisfacer los parámetros alfa y beta para saber si hay transitoriedad o recurrencia. Aquí obtenemos de que si, por ejemplo, el alfa y el beta son menores que 1 o al mismo tiempo mayores que 1, entonces obtenemos un eta distinto de 0. Y haciendo ahí un poco más de manipulación, llegamos a estas conclusiones, de que, digamos, en el cuadrado, ¿verdad? Donde el alfa es una probabilidad, entonces está entre 0 y 1, y el beta también entre 0 y 1. Entonces dividimos este cuadrado en 4 pequeños cuadrados, donde ahí estaríamos viendo dónde están los etas distintos de 0. Pero no solo estaríamos analizando aquí o viendo aquí qué condiciones satisface el alfa y el beta para obtener la transitoriedad, sino que podemos obtener con qué velocidad estaría llegando esta caminata. Entonces, nuevamente tenemos el resultado de Solomon, ¿verdad? Que nos dice cuáles eran las condiciones para obtener cierta expresión para la velocidad asintótica. Y la que más debe de llamarnos la atención es el caso de que la velocidad de 0. Entonces, estamos aquí del cuadrado aquel que vimos anteriormente, lo subdividimos y nos quedan dos triángulos, digamos, el superior y el inferior, viéndolo desde este punto de partida. Resulta que en estas regiones, tanto rosadas como azules, ahí estamos con una caminata que es transitoria y que llega con velocidad nula, algo que no sucede en el caso homogéneo. Esa es uno de, digamos, de las
diferencias cuando hay ambiente aleatorio. Es decir, aquí estaríamos como enmarcando de que las caminatas sufren de un fenómeno de desaceleración en el infinito. Y bueno, como este es un tema que todavía está en estudio, hay muchas conjeturas. Una de ellas es esta. Para dimensiones mayores que 1, en ambientes independientes e idénticamente distribuidos y también uniformemente elípticos, aquí vamos a considerar una dirección L, es unitaria, está en la bola unitaria. Entonces, aquí estoy diciendo de que hay transitoriedad y entonces con probabilidad 1, la caminata, esa es una condición que le llamamos la condición balística, su límite inferior es mayor que 0. Esto es una de las conjeturas todavía abiertas. Muy bien, voy a darle un poquito de definición a lo que anteriormente en la conjetura estaba. Esto de la transitoriedad en dirección de L o la L transitoriedad. Tenemos un vector fijo, arbitrario pero fijo, de norma 1. Vamos a decir que la caminata XN es transitoria en dirección a L si la probabilidad de este conjunto, donde aquí estoy indicando el límite que se me va para el infinito, en la dirección de L es 1. A esto le vamos a decir la L transitoriedad de la caminata. Y bueno, la idea es, volviendo a recapitular, tenemos este resultado para el caso de dimensión 1. ¿Cómo haríamos para obtener la ley de grandes números o ver si este cociente de la caminata entre su tiempo, su tiempo, es decir, su velocidad, converge en probabilidad a nivel con una velocidad determinística no degenerada, queriendo simular un poco lo que se obtuvo lo que Solomon obtuvo para el caso unidimensional. Para ello, entonces viene toda la estructura, o sea, cómo ellos consiguen demostrar la ley de grandes números. Vamos a empezar con lo que es la estructura de renovación. Entonces, aquí vamos a definir unos cuantos tiempos. En este caso, los tiempos de parada Sn, Rn y una secuencia de máximos sucesivos. Vamos a empezar con un conjunto D que lo que nos viene a indicar es el primer instante en que la caminata baja, por así decirlo, de este punto inicial. Luego, el S0 lo vamos a definir inicialmente como 0, el M0 que después vamos a ir viendo como los máximos, inicialmente es donde estaba partiendo la caminata proyectado sobre la dirección L, y a partir de ahí definimos los S. Entonces, este S1, aquí nos están diciendo de que es el primer instante en que la caminata supera el nivel M0 más A. Estamos como del máximo y corriéndonos una distancia A mayor que 0. El primer instante en que superamos ese nivel. El R1 viene a decirnos, bueno, una vez que ya usted superó ese nivel, ¿en qué momento se devuelve debajo otra vez de ese que usted ya había alcanzado? Entonces, se devuelve. Y el M1 busca la distancia más larga que hizo la caminata en esa vuelta. Y de esa manera, recursivamente, es que se construyen estos tres tiempos. Tal vez aquí matemáticamente no se logra apreciar, digamos, la dinámica que hay detrás de estos tiempos de parada y de estos máximos, pero gráficamente se logra ver bastante bien. Tenemos nuestra caminata, tenemos nuestra dirección L, y entonces estamos en el punto inicial, que es acá. Inicia la caminata, aquí es donde se devuelve, ¿verdad? Por primera vez, antes de donde arranca. Y luego buscamos el primer instante, corremos como esta franja al M0 más A, y el primer instante en que la caminata llega ahí, que golpea, digamos, esa franja. Ese es el S1. La dejamos que avance y buscamos el primer instante en que se devolvió hacia atrás, digamos, de esa barrera que habíamos marcado. Y en esa vuelta, ahí buscamos el punto más lejano que llegó y ese es el M1. Y volvemos a hacer la misma dinámica. Del M1 avanzamos M1 más A. Y volvemos a esperar a que llegue a U ahí y que se devuelva. Y así vamos marcando, digamos, o cortando lo que es ZD en distintos tractos. Hasta que logremos encontrar este primer instante, que en esta ilustración es este S3. Que si lo notan es, logró llegar hasta ahí, el M2 más A,
y ya la caminata no se devolvió más, siguió su curso. ¿Está bien? Ese es el primer tiempo de renovación. Y ese tiempo de renovación volvemos a hacer la misma dinámica. Volvemos a trazar ahí máximos, el que se devuelve y así va, digamos, recursivamente. Entonces eso nos genera una secuencia de tiempos de renovación. ¿Y cuál es la ventaja de estos tiempos de renovación? ¿Para qué se está haciendo estos cortes de todo lo que es la malla ZD? Resulta que una de las claves para demostrar, digamos, o que se utilizan en la ley de fuerte de grandes números es la propiedad de independencia e idénticamente distribuido. Entonces, aquí en realidad estamos buscando la independencia. A la hora de que, bueno, cortamos estos pedazos, digamos, de ZD, ya este es independiente de lo que sucede aquí y es independiente de lo que sucede aquí porque ya no se están intersecando entre sí. De esa manera, es lo que hay detrás de estos resultados. Entonces, para dimensiones mayores que 1, la ley de grandes números se obtiene a partir de los siguientes supuestos. En principio, el ambiente. ¿Qué le vamos a decir al ambiente? Las dos características que le dimos al inicio, que tiene que ser independiente, idénticamente distribuido y que tiene un capa por ahí, de verdad, que son las probabilidades de salto, es decir, que es uniformemente elíptico. Le vamos a agregar de que hay transitoriedad en la dirección de L y que el valor esperado del primer tiempo de renovación que dijimos anteriormente, dado que no se devuelve nunca más, ¿verdad? Del punto inicial es finito, entonces tenemos una velocidad una velocidad asintótica para la caminata aleatoria, dada por esta expresión en términos siempre del primer tiempo de renovación. Esta convergencia es en probabilidad, ¿verdad? Converge con probabilidad 1. Y esta velocidad, digamos, no es nula, ¿verdad? Aquí estoy diciendo de que con respecto a la velocidad, digo, con respecto a la dirección L unitaria, esta velocidad no es nula. ¿Qué fue entonces o cómo llegamos a la obtención de esa ley de grandes números? Bueno, tenemos la condición principal, bueno, dos condiciones principales sobre la caminata, su transitoriedad y que el tiempo de renovación sea finito. Entonces viene otro, o se nos incorporan en la teoría unas condiciones. Vamos a hablar de dos. La primera son las condiciones de balisticidad. Estas condiciones de balisticidad lo que nos permiten es decir una de las claves en la ley de grandes números bajo ambientes aleatorios, y es que tiene que ser finito. Veamos entonces cuáles son las condiciones, o sea, qué es la definición de una condición de balisticidad. Para poderlas definir, necesito hablarles de un conjunto. Todo está en ZD, entonces lo que vamos a hacer es considerar un vector L', cercano al L principal, que es la dirección que estamos considerando de referencia, y vamos a dividirnos o vamos a coger una franja, digamos, un tracto de los ZD, es decir, de menos BL al L. Y vamos a definir este tiempo, TU, que es el primer instante en que yo me voy a salir. Esto significa que me voy a salir del conjunto U. Entonces, la condición de balisticidad que vamos a denotar como T gamma, con gamma entre 0 y 1, con respecto a la dirección L, resulta ser que la probabilidad de que nuestra caminata se salga de este U, estas son las franjas que les mencionaba, se salga por este lado, es exponencialmente pequeño. Esa es la condición de balisticidad. Veámoslo, digamos, matemáticamente. Es simplemente es esta definición, donde tenemos que la probabilidad de que el producto punto sea menor que 0, o sea, estoy diciendo que se me va para la izquierda, es exponencialmente pequeño con respecto a un gamma entre 0 y 1. Ahora, si esta condición se cumple para cualquier gamma entre 0 y 1, de momento es un número entre 0 y 1, pero fijo. Esa es la condición T gamma. Pero si esta se cumple para cualquier gamma entre 0 y 1, vamos a decir que es la condición T'. Es la condición T'. Y entonces, la ley de grandes números la obtendríamos asumiendo que la caminata es transiente o transitoria, o sea que esta probabilidad es 1. Y entonces incorporamos en lugar de las condiciones anteriores, ahora introducimos la condición T'. Este fue un resultado
de Snitman en el 2002. Entonces, tal vez para amarrar un poco la idea, anteriormente dijimos que se da la ley de grandes números con una caminata transitoria y con la esperanza del primer tiempo de renovación finito. Ahora ya no estamos con la condición de la esperanza del primer tiempo de renovación finita, sino que estamos con una condición de balisticidad que es la condición T', y de igual manera obtenemos la ley de grandes números. Y una proposición, digamos, con respecto a esto de la condición que tenemos aquí, es que si asumimos la condición T', entonces aquí tenemos una caracterización de ese tiempo de renovación, el tau 1. Resulta que para un L, aquí estamos haciendo aquella franja tender cada vez más al infinito, entonces la probabilidad de que se nos venga, de que salga, digamos, por la derecha, decir que es exponencialmente pequeña, la probabilidad de que la caminata sea exponencialmente pequeña a la hora de salir por la derecha es, a nivel ambiente, exponencialmente pequeña. Entonces, aquí estaríamos diciendo de que la probabilidad de que el primer tiempo de renovación sea infinito es exponencialmente pequeño, tratando de buscar garantizar de que la esperanza o el valor promedio sea finito. Y bueno, ahora, unos años después, se obtuvo un resultado un poco más relajado con respecto a la salida por el lado izquierdo. Teníamos que la salida es exponencialmente pequeña y esa es la que llamamos la condición de balisticidad. Pero si relajamos esa condición, a esa vamos a relajarla a nivel polinomial. Entonces esa es la que se conoce como la condición polinomial. Nuevamente tenemos el conjunto aquel, ¿verdad? La franja de dimensiones que van cambiando, el mismo tiempo de salir de esa franja. Lo que pasa es que ahora esta probabilidad de salir por el lado izquierdo que les digo es polinomialmente pequeña. En su momento vamos a ver cuál es el precio, digamos, que se paga por asumir de que no es exponencial, sino polinomial el hecho de que sale por este lado. Entonces, formalmente tenemos la misma, parecida a la misma estructura que dimos de condición de balisticidad. Lo que pasa es que ahora desaparecimos el logaritmo y ponemos aquí directamente la probabilidad. Entonces esta es la condición. Aquí tenemos un m, que sería, digamos, el grado del polinomio que estamos utilizando, y esta es la condición P asterisco M. Igual, todo con respecto a la dirección L'. Y bueno, aquí tenemos un resultado. Tenemos dos herramientas o dos formas de decir con qué probabilidad sale por un cierto lado de esa franja, y se logra demostrar que en ambientes con las características usuales, vectores fijos unitarios, hay una equivalencia entre la condición polinomial y la condición de balisticidad. Esta, digamos, equivalencia se logra para un grado, a partir de un grado específico del polinomio. ¿Y esto qué significa? Bueno, que ahora podemos obtener la ley fuerte de grandes números, pero con una condición que no es el T', sino la condición polinomial. Y esa es una de las herramientas principales en la demostración. Ahora les quería compartir otra herramienta utilizada en las pruebas, digamos, de la obtención de la ley fuerte de grandes números, que tiene que ver con el proceso de renormalización. Este proceso de renormalización tiene estas características, digamos, vagamente hablando. Siempre estamos con elementos en aleatoriedad, hay mucha longitud o tiempo de escala, hay una cantidad que uno la reemplaza por una que es renormalizada, y esta cantidad que estamos utilizando como la renormalizada depende de alguna escala, digamos, relevante. Aquí más o menos traigo cómo es que funciona esto del proceso de renormalización. Algo importante son las distribuciones quench atípicas, porque recuerden, queremos ver que en cierta dirección la caminata se nos va hacia el infinito. Entonces, la distribución atípica viene a decir, bueno, ¿y qué pasa si tiene peso por salir por el otro lado? Entonces, aquí veríamos dos. Principalmente, tenemos un proceso de renormalización
que se alimenta, por así decirlo, de un estimado base o de un estimado semilla, y con él obtendríamos que el tiempo de renovación, el tau 1, es bien portado, ¿verdad? Lo que habíamos conversado anteriormente. Tenemos otra distribución cuencha típica, que lo que nos vendría a decir por medio de un proceso de renormalización es la equivalencia que hay entre la condición polinomial y las condiciones de balisticidad. Pero entonces, ¿cómo es que funciona o qué es una distribución quench atípica? Bueno, en palabras así un poco intuitivas, tenemos que es aquella donde la caminata aleatoria en un ambiente aleatorio le asigna una alta probabilidad, partiendo de que ella empieza en 0, de que salga. Ahora ya no lo veamos a nivel de franjas, sino que a nivel de caja. Eso es posible lograrlo, pasar de franjas a cajas. Y que sale por un lado frontal, el que no es el que nosotros andamos queriendo para obtener los resultados. Aquí veríamos esa parte. Entonces, en el caso de la primera distribución atípica, es que si tenemos la condición T gamma, entonces la probabilidad de que nos salga por la parte derecha de la caja, si yo afirmo de que eso es exponencialmente pequeño, es decir, estoy diciendo que por ahí no me va a salir, entonces bajo la ley ambiente, eso es exponencialmente pequeño. ¿Sí? Esa es una de las distribuciones atípicas. La otra, bueno, voy a devolver un segundo. Vean que aquí, o quiero resaltar aquí, que con la condición T gamma, se obtuvo que la probabilidad de que, por así decirlo, no salga por el lado derecho es exponencialmente pequeño de esta manera. Ahora, la otra distribución asume, digamos, la condición polinomial, la misma estructura de que si se me va a salir por el lado derecho de la caja, la afirmación es que sea exponencialmente pequeño, es acotada superiormente por esta cantidad. Entonces, debilitamos un poco la entrada a la distribución cuencha típica. Sin embargo, ahí la cota, digamos, se ve sutilmente diferente con respecto a la anterior. Esa sería, digamos, la diferencia entre una condición y la otra. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de los procesos de renormalización? Entonces, lo que se quiere es estimar, como lo vimos anteriormente, las probabilidades de que ocurran los eventos de salir por delante de la caja o por la derecha de la caja, y de que esa probabilidad sea exponencialmente pequeña bajo la ley ambiente. Entonces, para lograr esto, se sigue esta estructura, digamos, de introducir un nuevo evento. Tenemos un evento G que, bueno, va a adaptarse de modo de que se cumpla las desigualdades, y tendríamos esta descomposición, la usual, ¿verdad? De que quiero calcular la probabilidad de un evento, quiero calcular la probabilidad de este evento, entonces a ese evento le introducimos otro evento y su evento complemento para completarlo, ¿verdad? Y se dé esa separación. Y luego ese evento G va a ser escogido de tal manera que estos dos eventos no puedan ocurrir simultáneamente. Entonces esta parte se nos anula. Nos quedaríamos con la otra parte, y de esta otra parte me quedo con uno de los eventos, ¿verdad? Porque de la intersección esa es menor que uno de ellos. Entonces vean que todo parece recayendo en la escogencia adecuada de ese evento G. De la probabilidad de salir por la derecha, decir que es exponencialmente pequeña, está acotada superiormente por este evento G. Pero entonces, ¿de qué manera podría uno escoger apropiadamente este evento G que me permita acotar esta probabilidad atípica? Bueno, traté aquí un poco de ponerle en palabras porque sí tiene su tecnicismo, pero entonces estos eventos G utilizan sitios malos. Si usted lo que quiere o anda buscando es que se vaya para el infinito, ¿verdad? Que se cumpla eso, entonces los sitios malos vendrían a ser los que más bien están entorpeciendo ese trabajo. Así es como más o menos se configura este evento G. Hay dos formas en las que se hace, dependiendo de cuál es el resultado que se quiera, ya sea con las condiciones de
de balisticidad o con las condiciones polinomiales. En algunos casos se habla de los sitios buenos o sitios malos. En el otro, el G tiene que ver con el número de paralelogramos buenos y paralelogramos malos. Entonces, queremos salir por el lado azul, que es el lado derecho de esta caja. Entonces, ese problema grande lo subdividimos en pequeños problemas, que son pequeñas cajas, y empezamos a analizar de que se nos vaya saliendo por el lado más complicado, ese pedacito en rojo que marco por ahí. En eso recaen estos eventos para lograr la distribución quench atípica. Y bueno, en eso era básicamente en lo que yo estuve trabajando. Ahora les quería compartir aquí rápidamente algo que he estado leyendo y aprendiendo. Igual tiene que ver con ambientes aleatorios y es el tema de percolación, que está muy bonito y los invito y las invito para que si en algún momento lo pueden leer, también lo lean. Así como lo ven, percolación tiene que ver con, digamos, uno está, digamos, chorreando el café y uno sabe de que no sale siempre por el mismo lugar, ¿verdad? Ahí se va distribuyendo el agua de modo que va saliendo y chorreando el café. Entonces, la percolación tiene que ver o se involucra mucho con el tema de grafos. Hay dos tipos de configuración, está por ejes y por vértices. Entonces, nosotros en la que estuvimos viendo al principio, ¿verdad? Lo que acabo de terminar de conversarles, tenía que ver con los vértices. Por eso al principio, cuando definí lo que es el ambiente aleatorio, yo dije vértice. Aquí se viene y se nos suma lo que son los ejes. Entonces, por ejemplo, estos puntitos en blanco son vértices abiertos. Por ejemplo, ahí no pasó el agua y el negro está cerrado y por ahí sí filtró el agua. O si lo vemos por los ejes, entonces aquí viene y logra recorrer el agua y así es más o menos la dinámica. Entonces aquí hay una configuración. Nuevamente tenemos, por ejemplo, bajo la configuración de ejes, agarramos un eje y le asignamos un peso. Entonces, nada más 0 o 1, porque lo único que interesa es si filtró por ahí o no filtró por ahí. Entonces, por ahí va la próxima charla, para no alargarme. Y muchas gracias. Creo que hablé muy rápido. No, muchas gracias, Jenny. No sé si hay alguna pregunta. Me parece que no tenemos preguntas. Muchísimas gracias, Jenny, por esta charla, ¿verdad? Y también muchas gracias a todos por asistir a este evento. Nosotras estamos publicando este tipo de eventos